glass on the hotel floor. Gotta face my past before I end up in your arms. In your arms. I write my thoughts on an empty page, but no matter what I do, I still feel the same. Hola, bienvenidos a Farley 84. En primera persona, bien, estamos con un nuevo video, señores, con bastante noticias, bastante información. Y vamos a hablar sobre un tema que me han preguntado bastante, ya con lo que ya el anuncio de la beta de Farley 84. Me han estado preguntando cuáles serían los requisitos mínimos que necesitaríamos para jugar lo que ya esta beta de Farley 84. También si va a correr para PC, bueno, bastantes preguntas. También el tema de los idiomas, para qué país estará. Entonces todo eso los voy a responder en este video que lo hice especialmente para ustedes, ¿vale? También recuerden que ayer subí lo que sería un video de Farley 84 donde explico todos los cambios que van a venir en lo que ya está nueva versión beta, y también algo muy importante, hago una recopilación desde febrero hasta lo que sería mayo de todas las noticias de Farley 84, donde nos avisan o nos muestran lo que sería todos los cambios punto por punto. Entonces si no han visto el video, les recomiendo que vayan a verlo porque está demasiado completo y tiene todos los cambios que se vienen en Farley 84, ¿vale? También muy importante, recuerden que estoy haciendo directo diario en lo que sería Trovo. El link lo estaré dejando acá en la descripción, donde hacemos partidas bastante épicas, hablamos también con el chat de cualquier tema, y también muy importante, creamos salas y jugamos con todos los seguidores, y también hacemos sorteos bastante geniales. Entonces por allá los estaremos esperando. Vamos a empezar muy rápidamente con lo que sería esta información de Farley 84, porque estuvieron publicando unas preguntas y respuestas que están demasiado geniales. Entonces básicamente la estaré dejando acá en la izquierda todas las preguntas y respuestas, y vamos a ir una por una, ¿listo? Para ir aclarando cualquier tema o cualquier duda que tengan. Primera pregunta: ¿para qué plataformas estará lo que sería esta beta de Farley 84? Y nos dice que esta beta solo va a estar para Android, ¿ok? Solo va a estar para Android, que más plataformas estarán disponibles posteriormente. Lo que sería iOS y PC la están mejorando y las tendremos en versiones futuras, ¿vale? Acá también nos dice para qué países estará disponible esta beta de Farley 84, y nos dice que va a estar para Brasil, para Francia, para Rusia, para India, Indonesia y Australia, señores. O sea que va a tener bastantes servidores lo que sería Farley 84. Pero mucha gente me va a preguntar, bueno, yo no estoy entre esos países, ¿cómo va a poder probar lo que sería Farley 84? Por eso no se preocupen, porque el día 15 que va a salir la beta, estaré trayendo un nuevo video explicándoles cómo pueden descargar Farley 84 para que les corra sin importar el país. No hay necesidad de estar en alguno de estos países, simplemente el 15 estaré trayendo un nuevo video explicándole cómo lo pueden descargar, cómo lo pueden estar probando inmediatamente, para que de una vez entren y prueben este juegazo. Entonces les recomiendo que estén pendientes del canal, activen la campanita para no perderse absolutamente ningún video, y que les informe apenas suba lo que sería este video que tanto están esperando. También nos dice, pregunta 3, ¿qué lenguajes va a soportar? Y nos dice que va a soportar inglés, francés, ruso, portugués y pues muchos más idiomas. Pero acá también nos dice que agregarán más idiomas posteriormente. También me hubiera gustado que hubieran colocado lo que sería el idioma español, que pues bastante somos la comunidad de habla hispana, y ojalá lo coloquen lo más pronto posible. También nos pregunta que cuándo estaría cerrando lo que sería esta beta de Farley 84, y acá nos responden que esta beta inicia el 15 de mayo y que todavía no se tiene fecha para lo que sería terminar esta beta, ¿vale? Eso me agrada bastante, ya que pues no sabemos cuándo va a terminar, y efectivamente me da como indicios de que va a ser como la última beta, y que después de esta beta va a salir el lanzamiento global. Esperemos que así sea. Acá también preguntan, ¿cómo puedo participar? Y le responden, los sobrevivientes pueden participar entrando a lo que sería la Play Store en las respectivas regiones, o sea que en estos países les va a aparecer Farley 84 en la Play Store. También nos dice que los otros jugadores que quieran entrar van a tener que hacerlo por una APK oficial, pero también les tengo que aclarar que efectivamente, como van a salir servidores para estos países, Brasil, Francia, Rusia, Indonesia y Australia, pues va a pasar que todos los otros que queramos entrar, todos los otros países, pues nos va a correr con bastante ping, listo, por ahí 100 o 200 de ping. Entonces también tenemos que tenerlo en cuenta, ya que pues no están los servidores en nuestro país específicamente, sino que estamos entrando a esta beta, y pues obviamente eso va a tener consecuencias con el tema del ping. Pero lo más importante es que vamos a poder estar jugándolo y divirtiéndonos dentro de Farley 84. También lo que sería los requerimientos de los dispositivos compatibles. Nos dice lo siguiente, como mínimo nos pide una MKT Helio X30 o un Kirin 710F, memoria RAM de 2 GB, señores, con Android 6.0 o superior. Entonces vemos que Farley 84 se ha optimizado bastante, ya que solamente está pidiendo 2 GB para jugarlo, y estos 2 GB en tu celular. ¿Qué nos recomiendan? Nos recomiendan un Snapdragon 835, 4 GB de RAM y Android 7 o superior.
¿vale? Para que te corra lo más fluido posible y con los mejores gráficos Farley 84. Pero como podemos ver, con 2 GB de RAM que tenga tu celular vas a poder jugarlo sin ningún problema, y esto me agrada bastante, ya que pues muchísima gente va a poder jugarlo, va a poder disfrutarlo. Y ese día 15 de mayo que esté subiendo lo que sería ese video de descarga de Farley 84, pues bastante gente va a entrar y vamos a estar probándolo y haciendo partidas en lo que serían los directos, también creando equipos. Entonces les recomiendo que se anoten a lo que serían los directos y también al Discord, porque ahí hablamos cuando queremos buscar partida, la buscamos por el Discord y ahí se une bastante gente. ¿Listo? Pregunta número 7 nos dice que si los datos de esta beta, o sea las cuentas de esta beta, todo el progreso se va a reiniciar cuando termine la beta o se va a conservar este progreso. Acá nos dice que pues todavía lo siguen dudando y que depende de lo que ya es la versión final o el resultado final que de esta beta, pues ahí ellos deciden si van a conservar lo que sería todo este progreso que hemos tenido en Farley 84 o no lo van a conservar. ¿Listo? Dependiendo de cómo les vaya en la beta, ellos lo deciden. Obviamente apenas coloquen lo que sería un anuncio oficial de si vamos a conservar el progreso o no lo vamos a conservar, lo estaré trayendo inmediatamente al canal. ¿Listo? Acá también nos preguntan si va a correr en lo que sería emuladores y nos responden que no va a correr emuladores, pero recuerden que la anterior beta que tuvimos en lo que sería febrero o marzo, esa beta logré emularla en lo que sería PC, no corría con lo que serían los mejores gráficos o con los mayores FPS, pero sí se podía jugar. Entonces si no han visto el video, les recomiendo que vayan a ver lo que está subido en el canal. Y si logro hacer correr lo que sería esta beta de Farley 84 también en lo que sería otro emulador, pues también estaré trayendo ese video al canal para que mucha gente también que tiene una PC bastante potente y no tiene celular en este momento, pues pueda jugarlo sin ningún problema, ya que pues también estamos esperando lo que ya es la versión de PC, que van a venir con gráficos Full HD, van a estar demasiado geniales. Entonces también la espera de toda la comunidad tan inmensa de jugadores de PC. Acá también tenemos lo que ya la pregunta número 9, nos dice que si vamos a necesitar una conexión todo el tiempo, y nos dice que sí, que efectivamente vamos a necesitar una conexión con Farley 84 y que sea pues una conexión estable a internet. También le preguntan que si en esta beta vamos a poder recargar dinero en lo que sería Farley 84 para comprarnos nuestra skin, nuestros accesorios y nuestro pase de batalla, y nos dicen que no, que en esta beta pues no va a estar disponible lo que sería recargar dinero real en Farley 84, ¿vale? Y acá pues básicamente serían todas las preguntas o toda la información que teníamos de Farley 84. También algo que noto y que muy poca gente habla de esto es que no han hablado de lo que sería el pase de batalla de Farley 84, por ningún lado se menciona. Entonces también es algo que pues me preocupa un poco, ya que pues como sabemos la mayoría de Battle Royale tienen su propio pase de batalla y pues ahí conseguimos lo que sería nuestra skin, nuestros cosméticos bastante geniales. Entonces esperemos que posteriormente hablen de lo que sería el pase de batalla, ya que vamos en lo que sería prácticamente la cuarta beta. Ya hemos probado todas las betas desde el inicio y esta creo que ya la cuarta beta de Android, listo, solamente Android. Entonces también estábamos esperando lo que sería la beta de iOS y de PC, que cualquier información, como ya les dije, va a estar en el canal de forma inmediata. Espero con este video les haya solucionado todas las dudas que tenían de Farley 84 y ya saben que posteriormente estaré trayendo lo que ya el video de cómo pueden descargar Farley 84 de la forma más rápida posible para sus dispositivos de gama media, baja y alta. Y les saben que les gustó el video y les sirvió la información, pueden darme un grosso like acá, se pueden suscribir para hacer todos los videos que estoy subiendo diariamente, pueden activar la campanita para no perderse ningún video, pueden compartir este video con su clan, su team, sus amigos, porque estoy seguro que les va a gustar y se van a emocionar bastante con lo que sería esta nueva versión, esta nueva beta de Farley 84 y todo lo nuevo que nos trae, y también los requisitos mínimos que necesitaría tu celular para poder estar corriéndolo. Ok, también pueden darme los comentarios acá abajo que estaré respondiendo, y recuerden que en el canal hay una biblioteca llena con demás información de Farley 84 que estoy seguro que les va a servir, guías, trucos, tips, código batallas épicas. Entonces recomiendo que le echen un vistazo. También recuerden, muy importante, que el Discord y mi canal de Trovo donde hago directos se lo estaré dejando acá en la descripción, junto a todas mis redes sociales donde subo contenido diariamente. Entonces lo invito a seguirme y nos vemos hasta el próximo video y chao chao. Fearless.